Buena tarde, tutor y compañeros. En esta ocasión les vengo a hablar de las diferencias entre contrato público y privado, correspondiente al programa de contratación pública y privada. El grupo lo integran los compañeros Marta Patricia Mendoza Navarro, Blanca Cecilia Rivera, Sandra Patricia Castañeda y Sandra Milena Rojas. Presentado a la tutora Yuvene Rentería Sanabria, del grupo 3. Iniciamos con el concepto de contratación pública, el cual corresponde a un procedimiento a través del cual un ente que pertenece al ámbito público selecciona una persona con independencia, que sea física o jurídica, para que lleve a cabo la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, el suministro de un bien, todo ello destinado a la satisfacción de una finalidad pública. Continuamos con el concepto de contratación privada. Es aquella contratación en donde las partes de acuerdo son personas naturales o jurídicas con carácter de persona privada, distinta a la del Estado y sus diferentes ramas. Diferencias iniciales son: la contratación pública es la celebración de contratos directamente enfocada a fines con el Estado. La contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales, donde mediante un documento se registran los datos de la negociación y condiciones de pago, y el tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes. En la contratación pública se entra a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o la entidad pública. En la contratación privada es un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde puede llegar a ser flexible de acuerdo a los términos y condiciones. La contratación pública, los contratistas se escogen por medio de una licitación. En la contratación privada se realiza el contratista, no es necesario que se convoque a una licitación pública. En la contratación pública es un poco más compleja por todos los trámites legales que se debe cumplir. Y en la contratación privada es un poco más sencilla, prácticamente directa, no se requiere tanta tramitología. En la contratación pública, para poder contratar con el Estado, es requisito indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes, o también conocido como RUP. En la contratación privada, para celebrar un contrato solo se requiere una buena propuesta. En la contratación pública, su contrato se hace por intermedio de entidades del Estado, y en la privada su contratación es por parte de inversionistas particulares. En la contratación pública los inversionistas son el Estado mismo, o también se puede llevar a cabo una contratación mixta que corresponde a una parte pública y otra privada. En la contratación privada su inversión es por el monto del capital asignado por cada uno de los inversionistas. Y en la contratación pública se busca un beneficio social o desarrollar una obra que beneficie al Estado. En la contratación privada se crea para buscar el beneficio propio de una empresa. Y por último, en la contratación pública, la celebración del contrato se hace bajo un marco legal, y en la privada solo se requieren acuerdos entre los particulares que celebren el contrato. También vamos a hablar de las partes de los contratos públicos, que corresponden a los órganos de contratación, los contratistas, valor estimado y precio. Los órganos de contratación corresponden a unipersonales, colegiados, que en virtud de norma legal o reglamentaria. Los contratistas se podrán contratar las personas naturales o jurídicas o extranjeras que tengan capacidad de obrar. Y con respecto al valor estimado y precio, es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato pueda comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto.
Con respecto a las partes de los contratos privados, encontramos partes firmantes, soporte, cuerpo normativo, lugar de la firma y número de copias firmadas. También es importante hablar de los principios de cada uno de los contratos. Eh, Como ejemplo tenemos principio de la contratación pública, principio de publicidad, principio de elección objetiva, principio de economía, principio de buena fe, principio de transparencia, principio de igualdad, principio de libre concurrencia, principio de omisión y principio de planeación y por último principio de previsibilidad. En lo que corresponde a los principios de la contratación privada, encontramos principio de la autonomía de la voluntad, principio de la obligatoriedad o fuerza vinculante, principio de la relatividad del contrato o eficacia del contrato, principio de la causa concreta, principio del consensualismo o conclusión y perfeccionamiento, principio de sociabilidad o solidaridad, principio de inelatividad y principio de eficiencia. También es muy importante mencionar los tipos de contratación. En los públicos tenemos contrato de obra pública, contrato de concesión de obra pública, contrato de concesión de servicios, contrato de suministro, contrato de servicios y el contrato mixto. En lo que respecta a los tipos de contratos privados, encontramos contrato unilateral, contrato bilateral, contrato gratuito, contrato oneroso, contrato principal, contrato accesorio, contrato real, contrato solemne, contrato consensual, contrato conmutativo y contrato aleatorio. También mencionaremos las responsabilidades por incumplimiento al contrato. Con respecto al público, el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente en forma defectuosa o tardía. Que ese incumplimiento produjo un daño o una lesión al patrimonio de la parte que exige la responsabilidad. Que existe un nexo de casualidad entre el daño y el incumplimiento. Respecto al contrato privado, el deudor se hace responsable de asumir las consecuencias por incumplimiento. El incumplimiento no imputable, este puede deberse a causas ajenas al deudor y son consideradas como causas de fuerza mayor o de caso fortuito. Por lo tanto, exime al deudor de su responsabilidad contractual. Por último, vamos a hablar del principio de la igualdad e interés general y particular. La igualdad ante el derecho del punto de vista de la aplicación de la ley impone que ésta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que el operador jurídico pueda establecer diferencias en razón de las personas o de las circunstancias que no estén precisamente contenidas en ella. En este sentido, el principio de la igualdad formal se identifica como el principio de legalidad y con la seguridad jurídica. Con esto damos por finalizada la presentación y agradeciendo la atención prestada. Gracias.